Bueno, este es el coloquio número 18 del Departamento de Matemáticas. En realidad este año hemos tenido el récord de coloquios y además estamos celebrando los 100 programas, que va a ser el número 100 del programa Club Cuántico. Y tenemos en esta ocasión especial a un invitado también especial. Ustedes ya lo conocen, el doctor Carlos Conca, profesor titular de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería, además Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003, y por lo tanto nos va a brindar esta presentación que se llama Modelos Matemáticos detrás de la electroquímica del sistema olfatorio. Yo quiero agradecer a Carlos su gentileza en aceptar esta invitación a nuestro departamento. Y además le da un realce especial a esta oportunidad que para nosotros es una celebración. Carlos, es tu público. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer volver aquí al norte, a la Universidad de La Serena. Tengo una vida ligada un poco al norte de Chile. Y bueno, quiero agradecer a Marcos por la invitación. Creo que las universidades chilenas que están tratando de sacar adelante la matemática y la ciencia son muy loables, sobre todo en nuestro país, que todavía estamos al debe con la cultura y con el desarrollo científico y tecnológico del país. Yo aquí en la primera transparencia quise poner un poco una especie de currículum, las búsquedas en las cuales he emprendido a lo largo de mi vida, y se pueden dar cuenta de que mi formación, bueno, primero es franco-chilena. Viví 10 años en Francia y estuve trabajando para el CNRS y siempre dedicado a la matemática, a las aplicaciones de la matemática, primero aplicaciones de la matemática dentro de la matemática, después dentro de las ciencias naturales, dentro de la ingeniería, y hoy en día tratando de usar también la matemática dentro de la tecnología y tratando de entender un poco algunos problemas de carácter nacional, ¿de acuerdo? La matemática, quise usar la palabra en el título, la palabra detrás de la electroquímica. A lo largo de los años me he dado cuenta, o he llegado un poco al convencimiento, de que la matemática está detrás de todas las cosas. Cuesta sí a veces verla, ¿de acuerdo? Y saber dónde está. No es fácil detectar matemática o intuir matemática detrás de las cosas sin tener en lente las matemáticas. O sea, si uno no ha estudiado matemática a lo largo de su vida, no logra verla, ¿de acuerdo? La matemática detrás de las cosas. Sin embargo, está ahí. Y está en cosas bien fundamentales y complejas que uno a priori pensaría de que no hay nada, ¿ya? Los ejemplos son múltiples y para empezar con cosas muy simples, ustedes saben que hoy en día en Internet hay más de 1000 millones de páginas. Entonces cuando uno hace una búsqueda y coloca una palabra en Google y después de algunos segundos una respuesta más o menos exhaustiva sobre los lugares donde uno puede encontrar esa palabra, ¿no es cierto? Y que lo pueden acercar a información relativa a esa palabra, uno se pregunta, ¿es que Google o algún algoritmo ha mirado las 1000 millones de páginas? Bueno, la respuesta es obviamente no, porque eso tardaría horas, sino que lo que hay detrás son modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Hace 40 o 50 años atrás, el clima era tema de prácticamente brujos y chamanes, ¿de acuerdo? Las predicciones climáticas eran algo absolutamente insospechado. Nadie pensaba que algún día los seres humanos íbamos a ser capaces de predecir cuándo iba a llover, qué temperatura iba a ser, y
la meteorología formaba parte de algo que estaba lejano a la ciencia. Hoy en día han pasado 40 años y prácticamente en cualquier teléfono celular uno puede saber qué va a pasar con el clima en los próximos 3-4 días. Evidentemente las predicciones empeoran pasando una semana o pasando 10 días, ¿de acuerdo? Pero en 24-48 horas la precisión puede alcanzar hasta menos del 2% de error, que es algo absolutamente insospechado hace algunos años atrás. Entonces uno se puede preguntar qué hay detrás de eso. Bueno, detrás de eso hay una interacción entre muchos científicos, hay muchos acuerdos, consenso, hay todo un haberse decidido a abordar este problema de manera planetaria, ¿de acuerdo? Y son decisiones que se tomaron después de la Segunda Guerra Mundial, de compartir información y de hacer cosas en beneficios de todos, ¿de acuerdo? De hacer un trabajo colectivo. Se pusieron de acuerdo muchos países, ¿de acuerdo? Y hoy en día eso está funcionando de maravilla, ¿de acuerdo? Gracias a un altruismo, digámoslo así, ¿ya? Colectivo. Y detrás de ello hay matemática, y hay mucha matemática. Hay muchos modelos matemáticos que no están única y exclusivamente los modelos matemáticos, están las observaciones satelitales y, como decíamos, toda esta información que se está recopilando de manera, yo diría, conjunta por muchos países y muchos centros meteorológicos en el mundo. Pero, en particular, hay mucha matemática, ¿de acuerdo? Quizá un mensaje que uno podría tratar de grabar es el hecho de que la matemática efectivamente a uno o a los matemáticos les permiten ir más allá de la intuición. Esa es la cosa importante, ¿ya? Y explorar territorios que a priori son inalcanzables, ¿ya? Esto requiere de bastante esfuerzo. No es cosa fácil, y lo más complejo es que no es muy innato, ¿ya? El cerebro de los seres vivos, y en particular de los seres humanos, no ha evolucionado para entender el mundo que a uno lo rodea, sino que para beneficiarse del mundo que a uno lo rodea, ¿de acuerdo? Empezando por ser hábiles en movernos y desplazarnos, ¿de acuerdo? El ser humano ha dominado prácticamente todo el planeta, y no lo ha hecho porque esté escrito en la Biblia, sino que lo ha hecho justamente por la biología que trae detrás, ¿ya? Cuando los seres vivos tratan de entender el mundo que los rodea, son normalmente torpes, en particular el ser humano. De hecho, hasta hace pocos años pensábamos, quizás cientos de años, pero hasta hace poco tiempo, en la escala evolutiva del ser humano, pensábamos que la Tierra era plana. Pensábamos que era el Sol el que giraba en torno a la Tierra. Claro, lo veíamos aparecer por el este y esconderse por el oeste, y decíamos, claro, pasó de aquí para allá y fue el Sol el que pasó y se movió de un lado a otro. Incluso pensábamos que la Tierra estaba estática, ¿de acuerdo? La intuición nos dice que los objetos pesados tienen que caer mucho más rápido que los objetos livianos. Y en general, no somos hábiles, al menos sin hacer uso de un cierto esfuerzo y de una concentración especial, para entender qué está pasando alrededor nuestro, ¿ya? Ahora, ¿por qué eso? Bueno, porque como que no estamos hechos para esto, ¿ya? La mente no está diseñada para tratar de entender por qué el sol nos calienta, por ejemplo, ¿ya? Sino que simplemente
nos beneficiamos de eso y nos ponemos al sol cuando tenemos frío. ¿Ya? Y no solo pasa con los fenómenos de la naturaleza, sino que también pasa con la ingeniería, o sea, con los fenómenos que ha construido el propio hombre. ¿Ya? Y que uno de los temas que también ha formado parte de mis motivaciones, tratar de entender los procesos industriales. ¿Ya? Muchos años los dediqué en Francia a trabajar en temas industriales. Pero lo que les quiero contar hoy día es algo más reciente, búsquedas más de los últimos años, ¿ya? Y que es tratar de entender una pregunta que es de una complejidad, por supuesto, muy ambiciosa, pero que los matemáticos sabemos que en las cosas ambiciosas hay que empezar poco a poco y por lo más fácil, ¿ya? Y que es tratar de entender desde el punto de vista de la matemática algo que voy a usar la palabra transducción de ondas, ¿ya? En el mundo físico está constantemente ocurriendo esto de las transducciones de ondas. Una onda es un fenómeno físico a través del cual se propaga energía. Y esto lo hace de maneras distintas. Están una onda sonora, por ejemplo, una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Y una se puede transformar en otra. Y ese fenómeno de transformación, de conversión, ¿no es cierto?, de ondas propagándose y transformándose en otro tipo, es lo que se llama una transducción, ¿de acuerdo? Ahora, estas ocurren prácticamente en todos los fenómenos que uno se puede imaginar, ¿ya? Ustedes, cuando hablan por teléfono, ¿no es cierto?, se pueden imaginar todos los pasos que hay desde el momento que ustedes hablan hasta que la otra persona escucha del otro lado del teléfono. Bueno, han habido numerosísimas transducciones de señales o de ondas, ¿de acuerdo?, que se han propagado en distintos medios y distintos tipos de ondas, ¿de acuerdo? El tipo de onda que a mí me ha interesado en su transducción son los estímulos que nosotros recibimos por los sentidos. Pensemos en el olfato. Cuando nosotros olemos algo, ¿de acuerdo?, se produce también una transducción de información, ¿ya?, o de ondas. Cuando nosotros vemos, cuando ustedes están mirando una pared o están mirando un objeto, también se produce una transducción, porque hay una luz que rebota en ese objeto y al rebotar llega al ojo humano, y una vez que llega al ojo humano, esa onda electromagnética se transforma en una corriente eléctrica que va al cerebro, y es esa corriente la que uno le permite ver, ¿ya? Por ejemplo, el tacto. El tacto es, ustedes se tocan aquí la piel, ¿no es cierto?, ejercen una presión. Entonces aquí hay información mecánica, que es la presión, una fuerza que ustedes están ejerciendo sobre el cuerpo, que se propaga a través del sistema nervioso, ¿de acuerdo?, llega al cerebro y el cerebro no lee la fuerza, lo que lee es la transducción de esa presión, ¿de acuerdo?, en, de nuevo, una corriente eléctrica, ¿ya? El gusto es también otra cosa bien interesante de estudiar, que son también conversiones o transducciones de información contenida en el alimento, en lo que uno ingiere, y que las papilas gustativas se encargan de ir traduciendo en información que es capaz de leer el sistema neuronal, ¿ya? Una gran pregunta, a mi juicio, que va a ser abordada, me imagino, creo yo, en los próximos
siglos, porque es un problema tan complicado que podemos tardar miles de años quizás en tratar de empezar a entenderlo mejor, es qué pasa después. O sea, una vez que esta información externa es traducida en corrientes eléctricas que llegan al cerebro, ¿qué pasa en ese momento o después? Bueno, eso es un gran misterio. La intuición nos dice que lo que se genera es una emoción, ¿de acuerdo?, en el cerebro. Y que esa emoción induce comportamiento. Y que ese mecanismo de transducción, emoción, o sea, lo que podríamos llamar esta interacción entre la cognición y la emoción, es lo que ha diseñado nuestro cerebro. ¿Ya? O sea, el cerebro nuestro sería esa máquina que traduce los estímulos externos, ya sea olfativo, auditivo, etc., en comportamiento y diseño de nuestro cerebro. O sea, somos producto de nuestro estímulo externo. ¿Ya? Somos el resultado de eso. El cerebro sería la máquina que lo que hace es traducir esto. Ahora, ¿hasta dónde la matemática puede llegar? Hoy en día, mi opinión es que llega solo hasta el momento en que se genera la corriente eléctrica que va a dar al cerebro. ¿Qué pasa después? Esa cuestión, la matemática, todavía estamos como hace 50 años con el problema de la climatología. ¿Me acuerdo? En que esa cuestión era un misterio absoluto. Lo que pasa es que ahora yo pienso que el problema es mucho más complicado. Y si en el caso de la meteorología se han tardado 50 años en hacer avances notorios, en este otro caso podemos tardar cientos de años, creo yo. ¿Ya? Pero por algo hay que comenzar, ¿no es cierto? Y el punto de partida aquí es ver cómo se transduce la información química contenida en los olores en un modelo, en una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, preparé una primera transparencia. Entonces, a ver, veamos cómo se transduce la información de los olores. ¿Cómo llega al cerebro? En el ambiente hay lo que se llaman las moléculas, las feromonas, que son moléculas que contienen la información química sobre los olores. Entonces, estas feromonas son como estas moléculas que están aquí y que en el aire están y llegan de alguna manera a el epitelio nasal, ¿ya? Que es esta zona de aquí que está en la parte superior de la nariz, y hay una mucosa que las retiene. Y allí llegan estas moléculas, se depositan, y allí hay por otro lado dendritas y axones de todo el sistema neuronal que huele y que extienden estos axones hasta la mucosa. Y allí llega en la parte basal de la mucosa del axón, hay unos pequeños cilios o pelitos, filamentos muy pequeños, microscópicos, porque ustedes se pueden imaginar, esto es mucho más chico que una neurona. El pelito al final del axón de la neurona, que recibe estas moléculas sobre la membrana del cilio, ¿de acuerdo? Y cuando llega estas moléculas, estas feromonas llegan ahí a la membrana, imagínense ustedes de acá, le hace como cosquilla, es como que en la membrana se le pusiera la piel de gallina, ¿de acuerdo? Esta membrana es una membrana que tiene muchos poros, tiene lo que se llaman los canales iónicos, ¿de acuerdo? Que están en principio cerrados. Pero cuando llegan estas moléculas, se produce una suerte de excitación en el cilio, ¿de acuerdo? En cada uno de estos filamentos. Y gatilla que al interior del cilio, o sea, por este conducto pequeñísimo, ¿no es cierto?, se comienza a difundir un químico que se llama AMPC cíclico, ¿de acuerdo?
Y ese químico comienza a avanzar por el interior del cilio y dependiendo de su concentración va abriendo estos poros. Si hay suficiente concentración, abre el poro. Y cuando el poro se abre, se produce un intercambio iónico entre el exterior del cilio y el interior. Hay iones cargados positivamente, principalmente calcio, que entran al cilio. Y hay iones cargados negativamente que salen. ¿De acuerdo? La situación es más o menos esta. Entonces, bueno, aquí tenemos las acciones, ¿no es cierto?, de estas neuronas, que son las neuronas olfativas, que están dentro de un dispositivo neuronal al interior del cerebro, que es lo que se llama la vulva olfativa. Aquí está el cráneo. Y estas neuronas atraviesan el cráneo y llegan hasta el epitelio nasal, y aquí al final es donde están los famosos cilios. Esta cuestión es microscópica, o sea, muy, muy pequeña. Entonces, cuando llegan estas cosas, llegan las moléculas, la feromona, esta es la membrana, ¿no es cierto? Esta una parte de la membrana, aquí están estos famosos poros o canales iónicos, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando llegan las feromonas, se comienza a difundir al interior del cilio esta sustancia química que es lo que se llama el AMPC cíclico, ¿de acuerdo? Y este AMPC cíclico se comienza a depositar en la base de estos microdominios que son los canales iónicos. Entonces, dependiendo de la cantidad de AMPC cíclico que se deposita aquí, este canal se abre o no. Y hay una probabilidad de apertura dependiendo de la concentración. ¿De acuerdo? Cuando un canal se abre, hay estos iones cargados positivamente que entran y hay iones cargados negativamente que salen. Y se produce entonces una diferencia potencial entre la parte externa e interna de la membrana o del cilio. Y esa diferencia potencial, todos sabemos de electricidad, los cursos básicos, genera una pequeña corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica viaja, estamos aquí en el cilio, viaja a través del axón, llega a la neurona y sigue a través de los axones que van a dar al interior del cerebro, y de ahí para adelante ya no se sabe más. Llega al interior del cerebro y genera eventualmente una emoción que induce comportamiento en el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, hay bioquímicos que han medido esta probabilidad de apertura del cilio dependiendo de la concentración de AMPC. Y esta probabilidad es una probabilidad que es una función no lineal de la concentración, ¿de acuerdo? Tiene esa forma, esto es lo que los bioquímicos llaman una función de Hill, y que es una función que varía entre 0 y 1. Si la concentración es muy grande, ¿no es cierto?, la probabilidad de apertura es 1. Si la concentración es 0, la probabilidad de que se abra el canal es 0. Y hay lo que se denomina la concentración media, que es tal que si la concentración es igual a este valor, K1 medio, entonces la probabilidad de apertura es 1 medio. Y esta curva tiene esa forma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, esto ha sido medido con cilios de ranas que han sumergido justamente en esta sustancia química, es el AMP cíclico, y han logrado hacer estas mediciones de cuál es la probabilidad o cuál es la forma analítica que tendría esta probabilidad de apertura del canal dependiendo de la concentración. Entonces, bueno, como estamos entre matemáticos, voy a hacer un poquito de matemática y de modelamiento, ¿ya? Entonces, cuando uno hace modelamiento, hace muchas simplificaciones, idealiza las situaciones, ¿de acuerdo?
Y entonces la primera idealización que vamos a hacer es suponer que el cilio es unidimensional, o sea, es un intervalo, digamos el intervalo 0, L mayúscula, 0, L mayúscula, y vamos a suponer que la concentración de AMP cíclico, que le estamos denotando W, ¿no es cierto?, satisface entonces la ecuación de difusión, o la ecuación del calor, si ustedes quieren, de propagación del calor, que sería esta ecuación de W de T menos un coeficiente de conductividad del cilio veces la segunda derivada de la concentración con respecto a la variable espacial, igual 0, porque no hay una fuente explícita. Entonces, bueno, tenemos una condición inicial, suponemos que, o una condición de borde, quiero decir, que en la base del cilio hay una concentración de AMP cíclico conocida, omega 0, y que en el otro extremo, ahora, este cilio físicamente es casi una cosa infinita, porque es 40 veces en la práctica más largo que su diámetro, ¿de acuerdo? Y por esa razón es que uno lo supone que es algo de dimensión 1, y el largo en este caso lo estamos denotando L, pero muy rápidamente vamos a hacer la simplificación para evitarnos tener que resolver esta ecuación del calor. Vamos a hacer la simplificación de que L es más infinito, o sea, es un cilio de largo infinito, porque en realidad es 40 veces más largo que su diámetro. Entonces eso es una simplificación, una idealización de la situación. Yo me disculpo, hay algunas transparencias que están en inglés y otras en español, cuestiones que, bueno, de repente uno hace conferencia aquí o allá y me disculpo por eso, ¿ya? Entonces, la primera hipótesis simplificadora que vamos a suponer, como decía, es suponer que el largo del cilio es más infinito, y entonces en ese caso la ecuación del calor con una condición de borde de este tipo y una condición de concentración igual a 0 en tiempo t igual 0 se puede resolver explícitamente, ¿ya? Y la solución explícita la solución explícita es que este omega que está aquí, o este W que está aquí, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Es de la forma, la función que se llama la función de error complementario, que es 1 menos una primitiva de la exponencial menos t cuadrado, evaluada en x partido por 2 raíz de dt. ¿Ya? Esa es la solución explícita de la ecuación que está arriba, en caso que L sea igual a más infinito. Bueno, estas son funciones que uno puede colocar en el computador y una cosa bien conocida, es una forma analítica de la concentración. O dicho de otra manera, la simplificación que estamos haciendo aquí es suponer que la concentración en cada punto X y en cada punto T del tiempo es conocida a través de una fórmula explícita, ¿de acuerdo? Que es esta que está aquí. O sea, no es tan simple la función, porque es 1 menos esta primitiva de la función e elevado a menos t cuadrado, ¿de acuerdo? Que son funciones bien emblemáticas en la matemática, ¿no es cierto? Pero que hoy en día cualquier computador las conoce mejor que uno, ¿de acuerdo? Esto aparece en cualquier calculadora, ¿de acuerdo? O sea que si ustedes me dan un X y me dan un T, o sea, una posición de espacio, y me dan un instante de tiempo, yo les puedo decir, dependiendo de cuál es la concentración aquí en X igual 0, ustedes les puedo decir cuál es la concentración que va a haber ahí. Y conociendo esa concentración y la función de Hill que mostramos en la transparencia anterior, uno puede calcular con qué probabilidad el canal correspondiente se va a abrir o no, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a partir de eso, una vez que uno ha calculado la probabilidad y conoce la concentración en el punto X y T, puede introducir una nueva variable que es
relativamente simple y que es cuál es la densidad de canales o de poros que existe sobre la membrana. A esa función la vamos a llamar ρ, ¿ya? Porque no se conoce bien cuál es eso, dónde están los canales, dónde están los poros. Lo que se sabe es que espacialmente hay una cierta densidad de canales, y a eso lo vamos a llamar ρ. Entonces, a partir de este ρ, que es la densidad de canales, a partir de la probabilidad de apertura del canal dada una concentración W en el tiempo T y X, y si ustedes suman esto entre 0 y L, o entre 0 y más infinito, ¿de acuerdo?, obtienen la intensidad de la corriente que se genera, ¿de acuerdo? Bueno, esto es relativamente simple, digamos, de modelar o de calcular, ¿ya? Cómo a partir de la densidad de canales, la probabilidad que sea de la apertura y la concentración, obtener cuál es la corriente eléctrica que se va a calcular. Y eso es calcular una integral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para los matemáticos este sería el modelo, en donde aparecen 4 o 5 funciones que son los elementos físicos que están interviniendo en el modelo. Está la concentración de AMP cíclico, que nosotros estamos subiendo prácticamente conocido a partir de la concentración en X igual 0. Está la densidad de canales, ¿de acuerdo? Está la probabilidad de apertura del canal, y está lo que podríamos llamar el resultado final, que es la corriente eléctrica que se genera. Entonces, todas esas variables, o todas esas que pueden ser datos o incógnitas, de acuerdo, de nuestro problema, ¿ya? Incógnita significa que cuando uno hace los experimentos no lo puede medir, sino que es algo que no conoce. Y dato, e incógnita, dato es que uno efectivamente mide estas cosas, ¿ya? Ahora, todas esas 3 o 4 variables que están ahí están ligadas entre sí a través de eso, esa ecuación que hay ahí, que es una ecuación integral, si ustedes quieren, ¿ya? Y que es lo que se denomina el modelo matemático, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el modelo. Por ejemplo, en el caso de la meteorología, lo que los modelos matemáticos han transformado en ecuaciones es la dinámica de los frentes de onda o los frentes de presión, ¿de acuerdo? De cómo esos se van moviendo en la atmósfera, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar el fenómeno de la marea roja, ¿de acuerdo? Una de las variables importantes es la dinámica del agua, ¿de acuerdo? O sea, la mecánica de fluidos detrás. ¿Cómo se mueve el agua en la región donde ustedes están estudiando la marea roja? ¿Ya? Ahora, en este caso, la ecuación es relativamente simple, es una ecuación integral. En este modelo, y tal como lo hemos dicho hasta ahora, nosotros vamos a suponer que hay 2 incógnitas principales y que el resto son datos. Esas 2 incógnitas principales son la densidad de canales iónicos sobre la membrana, que es esta función ρ de x, y la segunda incógnita, o el segundo elemento matemático importante es la intensidad de la corriente que se genera, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la función de Hill la conocemos, la función P, y que suponemos que también conocida la concentración de AMP
PC cíclico en AMPC cíclico en cada punto X y T, cada punto de espacio X y en cada instante de tiempo T. O sea, esto de aquí es algo conocido, esta función de aquí e y son las dos variables que pueden ser conocidas o desconocidas. Entonces vamos a tener, si ustedes quieren, dos modelos, uno que le vamos a llamar el problema directo. ¿Qué es el problema directo? El problema directo es suponer que ρ lo conozco y a partir de ρ voy a calcular la intensidad de la corriente que se genera. Y eso es simplemente calcular una integral. O sea, es algo que el computador no tiene ningún problema en calcular. Eso es lo que vamos a llamar el modelo o el problema directo. Suponer conocido ρ y calcular I. ¿Está claro? Ese problema no es tan interesante. De hecho, los bioquímicos esto lo tienen resuelto experimentalmente. Cuando ellos suponen conocida la densidad de canales, inmediatamente saben, dependiendo de la concentración, cuál ha sido la corriente eléctrica que se genera. ¿De acuerdo? Eso no es ningún misterio para ellos. Lo que es un tremendo misterio, ¿cuál es? Medir la corriente eléctrica y saber qué cosa, cuál es la densidad de canales iónicos que generó esa corriente, suponiendo que la concentración es conocida. ¿Está claro? Y eso es lo que se denomina un problema inverso en matemática. ¿De acuerdo? Los problemas inversos en matemática son un universo muy apasionante que tienen muchas aplicaciones y que están prácticamente en todas partes. ¿Cuáles son los ejemplos más típicos? Volvamos al colegio un segundito, a las tablas de multiplicar. Si yo les doy los números 6 y 7, todos me responden el problema directo de cuánto es 6 por 7, ¿de acuerdo? 42, ¿no es así? Ese es el problema directo. Pero en matemática los problemas directos todos tienen un problema inverso asociado, y que pueden ser varios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema inverso de la multiplicación? Es, dado un número ahora, encontrar sus factores. Yo les doy el número 14 o el número 12, usted me dice, eso es 4 por 3, 6 por 2. Descartemos los extremos de decir que es 12 por 1, ¿de acuerdo? Pensemos ¿cómo se llama? En los factores distintos de 1 y distintos del número completo, ¿ya? Normalmente en matemática los problemas directos son, entre comillas, estables, tienen resultados de existencia, o sea, uno puede mostrar que tienen solución, muchas veces la solución es única, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que el problema sea estable? Que el problema sea estable significa que ustedes cambian poco los datos y el resultado cambia poco. Si ustedes multiplican 6 por 7, no, tiene un resultado muy distinto que si multiplican 6 por 8, ¿de acuerdo? Además, la multiplicación en ese caso siempre tiene existencia, o sea, siempre hay existencia de unicidad, o sea, ustedes dan 6 por 7 y el resultado es 42 y no hay otro, ¿de acuerdo? O sea, hay existencia, unicidad, estabilidad y muchas buenas propiedades de los problemas directos. En cambio, el problema inverso normalmente es lo que los matemáticos llaman muy mal puesto. ¿Qué significa eso? De que normalmente es inestable, muchas veces no tiene solución, y si tiene solución, la solución no es única, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ustedes que conocen bien la ecuación en segundo grado, el problema directo de resolver ax cuadrado más bx más c igual 0 es encontrar sus dos soluciones, x1 y x2. Resolver el problema inverso de la ecuación de segundo grado es, si ustedes conocen las dos soluciones, x1 y x2, ¿quién es a, b y c? ¿De acuerdo? Que es un problema más complejo, ¿eh? Bueno, uno sabe que el producto y la suma de las soluciones podrían entregar a, b y c. Bueno, siempre uno puede suponer que a es igual a 1, caso
sin pérdida de generalidad. Entonces, ¿cómo encontrar B y C? Y eso se puede encontrar sumando y multiplicando las raíces. ¿De acuerdo? Hablábamos de la tecnología al comienzo, ¿se acuerdan? Que ha sido un tema que bien presente en mi trabajo en los últimos años. Y donde más uno encuentra problemas inversos interesantes es en todos los análisis tomográficos. Rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, impedancia eléctrica, todos esos son problemas inversos. ¿Ya? Por ejemplo, la ecografía. ¿Por qué es un problema inverso? Porque lo que ustedes hacen es enviar un chasquido de ultrasonido al interior de un cuerpo, esperan que ese chasquido rebote con el cuerpo y leen cuál es el resultado final de esa interacción. Y a partir de ese resultado final hay que saber qué hay dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? En física, voy a usar un poquito la pizarra, lo que uno tiene es esto. Ustedes tienen un cuerpo con propiedades que pueden ser conocidas o desconocidas, pero supongamos que son desconocidas. ¿Ya? Entonces, ustedes envían una onda incidente sobre el cuerpo. Entonces, el problema directo normalmente es saber qué pasa con esta onda cuando interactúa con el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de esto normalmente es eso. Entonces, supongo que esa onda es el número 6 y el 7, y el cuerpo lo que hace es multiplicar estos dos números y el resultado que entrega es 42. ¿De acuerdo? Ahora, en las aplicaciones más complejas, esto no es 6 por 7, sino que es una cuestión bastante más complicada. Ustedes aquí envían, por ejemplo, un rayo de luz y quieren saber si es que la luz se reflejó, se refractó, cuál es la intensidad de lo que ocurrió al final. ¿Está claro o no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema inverso en general de este experimento físico? Que es, yo diría, todos los problemas directos e inversos con aplicaciones en física o en ciencias naturales se pueden escribir de esta manera. ¿De acuerdo? Que tenemos el mismo cuerpo ahora. Entonces, bueno, el problema directo uno supone que las propiedades del medio son conocidas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Uno sabe quién es el medio, sabe cuál es el cuerpo al cual está enviando una onda, información. ¿De acuerdo? Y quiere saber qué pasa después de la interacción de la onda con el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, en el problema inverso, ustedes envían exactamente la misma onda sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero ahora ustedes no conocen las propiedades de ese cuerpo. No saben ni siquiera la forma, el volumen, de qué material está hecho, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tienen la posibilidad de hacer ¿qué cosa? De leer cómo esta onda interactuó con el cuerpo. Ustedes leen esto. ¿De acuerdo? Saben cuál es la onda resultante o cuál es la información resultante. Y la pregunta es, el problema inverso consiste en saber quién es el cuerpo, qué propiedades tiene, qué volumen, dónde está, etc. ¿Está claro? Bueno, este problema es harto más complicado que el de ya, da la impresión. ¿Ya? Por ejemplo, en rayos X, ¿qué es lo que uno envía aquí? Uno envía radiación, ondas ¿cómo se llama? Radiactivas. ¿De acuerdo? Esas ondas radiactivas atraviesan el cuerpo y después son recogidas ¿dónde? En una pantalla. Esas ondas radiactivas, ¿qué es lo que le ha pasado? Pierden densidad. No tienen exactamente la misma densidad que antes de haber atravesado el cuerpo. Y a partir de esa pérdida de densidad, uno tiene que leer qué cosa, qué es lo que había dentro del cuerpo.
En la ecografía, ¿qué es lo que uno hace? Uno envía este chasquido al interior del cuerpo, o sea, contra el cuerpo, este rebota, no traspasa, sino que lo que hace es rebotar. Y uno lee este rebote. Y a partir del rebote hay que entender qué cosa, quién es el cuerpo. ¿Ya? Ese es el problema inverso. Bueno, aquí, ¿cuál es el problema inverso que nos va a interesar? El problema inverso que nos interesa es quién es Rho, o sea, cuál es la densidad de canales iónicos cuando hemos medido la intensidad de la corriente que se genera. ¿De acuerdo? Ahora, el problema directo es mucho más simple. Supongo que conozco Rho y mido qué es la intensidad de la corriente, y esa intensidad de la corriente es simplemente esta integral que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, el problema directo siempre tiene solución, es única y es muy estable. ¿De acuerdo? Ustedes cambian un poco Rho y la intensidad resulta ser la misma. Ahora, el problema inverso, haciendo uso de análisis funcional, uno puede demostrar que está mal puesto. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, no voy a entrar en los detalles porque son muy matemáticos, pero lo que les puedo decir es que no para cualquier Rho, o sea, no para cualquier I, existe un Rho que genera ese I. ¿No? Bueno. Y más aún, si ustedes cambian un poquito el I, el Rho puede dejar de existir o cambiar mucho. O sea, es terriblemente inestable. ¿Está claro? Bueno, lo que sigue es un poco más matemático. A ver, con la función de Hill dijimos que el problema inverso estaba mal puesto. Entonces, una de las primeras proposiciones que nosotros hicimos fue decir, vamos a tener que cambiar la función de Hill para tratar de que el problema esté bien puesto y tratar de resolver el modelo matemáticamente de alguna forma. Entonces, lo primero que uno puede decir es lo siguiente. La función de Hill es algo de esa forma, ¿no es cierto? Y decíamos que tenía esta forma. Disculpa, Carlos, tú Sí. ahí en la anterior decías tú que el problema estaba mal puesto porque... Sí, la probabilidad era suave. Y la probabilidad era suave. Cuando uno dice, si algo es suave, entonces es algo positivo. Pero tú dices que no es así. Entonces No es ahora así, claro. tú abandonas la suavidad, la pierdes a propósito, consideras una versión no suave, con la esperanza de que te arregle el problema por Bueno, lado. eso es exactamente lo que vamos a hacer actualmente. Que, dicho en términos matemáticos, esta es una ecuación integral. El modelo es una ecuación integral. Y el núcleo, si el núcleo es suave, es fácil convencerse por estos argumentos de análisis funcional de que el problema está mal puesto. O sea, dado un I, no existe necesariamente un Rho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea que surgió es decir, ¿por qué no reemplazamos esta función suave por algo que no sea suave? Y dijimos, ¿por qué no pensamos en qué pasa cuando n tiende a infinito? Y esto, la verdad es que tiende a lo que se denomina una función de Heaviside, que es una función escalón que tiene un salto justo en K1 medio. ¿De acuerdo? Bueno, y después dijimos, bueno, si la podemos reemplazar por una función escalón, ¿por qué no la reemplazamos por una función que tiene n escalones? Bueno, ahí pasamos mucho tiempo pensando en qué pasaba con el problema inverso en caso de que la función de Hill fuese reemplazada por una función de n escalones. Y bueno, escribimos algunos artículos, ustedes saben, los matemáticos nos gusta escribir artículos y hacer investigación, formar estudiantes, y pasamos bastante tiempo estudiando esa posibilidad. Y nos dimos cuenta que los resultados numéricos que obteníamos con las simulaciones, con ese modelo, no eran muy satisfactorios. ¿De acuerdo? No logramos reproducir las
¿cómo se llama? Los RO, o sea, las densidades de canales iónicos que habían medido algunos bioquímicos a nivel internacional. Entonces dijimos, tratemos de cambiar la función de Hill por otra cosa. Y terminamos cambiándola por una función que es no suave, pero que lo que hace es respetar la función de Hill para concentraciones, entre comillas, pequeñas. Entonces introdujimos un parámetro que lo vamos a llamar A, y la función de Hill que nos va a interesar va a ser, o sea, la función de probabilidades que nos va a interesar estudiar ahora es igual a la función de Hill hasta concentraciones del orden de A, y de aquí saltamos directamente a 1. ¿De acuerdo? O sea que A sería lo que podríamos llamar una concentración de saturación. Es como que el microdominio, cuando llega a una cierta concentración, de ahí para adelante se abre automáticamente. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación bioquímica de este cambio. Y la nueva función de Hill, o sea, la nueva función de probabilidades, la llamamos H, y es hasta A, esta es la función indicatriz del intervalo 0A, es igual a 1, hasta A, y después salta a 1 y se produce una discontinuidad. Sí. ¿Y esto corresponde mejor a lo que realmente mide los bioquímicos? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Por supuesto, hay un parámetro aquí que no lo tenemos bien manejado, si tú quieres. El A. ¿En qué momento se produce la saturación del microdominio? ¿Ya? Bueno, ahí tiene usted un ejemplo con A igual a 0,157, omega 0 igual a 0,9, omega en el intervalo 0, omega 0, y ahí está esta función, entonces que hasta este punto vale la función de Hill usual y después salta al valor. Bueno, y este modelo resulta que está bien puesto. Y uno tiene un nuevo problema inverso en donde P ha sido reemplazado por H, ¿de acuerdo? Y nada más que eso. Entonces este nuevo modelo consiste en encontrar ρ a partir de I a través de esa ecuación. Bueno, estas ecuaciones integrales ustedes han escuchado hablar de la convolución en transformada de Fourier. La transformada de Fourier, una cosa interesante que tiene es que transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, ¿de acuerdo? Y existen lo que se denominan las ecuaciones de convolución, y que son las ecuaciones integrales con un núcleo y que se escriben como la convolución de dos funciones, el núcleo con la incógnita, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones de convolución son un cierto tipo de modelo en donde la transformada de Fourier está en la base de ello, ¿ya? Aparecen mucho en física. Ahora, en nuestro caso, la cuestión era mucho más complicada. No era una ecuación de convolución tan fácil, no era cosa de usar la transformada de Fourier, sino que hubo que pensar en otra transformada distinta, y finalmente, después de mucho tiempo pensándolo, encontramos que era la transformada de Mellin o de Mellin la que resolvía el problema y que permite escribir la ecuación integral original como una ecuación de convolución. Entonces yo había escrito aquí, ahora, el problema es que ahora la transformada de Fourier se escribe en los espacios usuales, y aquí no, aquí la transformada de Mellin se escribe en espacios con pesos, ¿ya? O sea, es una cuestión bien distinta, es una cosa que tiene otro grado de complejidad técnica, pero no conceptual. Conceptualmente no hay nada nuevo, sino que simplemente que ahora hay que trabajar con cosas que tienen peso, espacios que no son de integración o funciones que son integrables en todo el espacio, sino que integrables multiplicados por una cierta función. Y la transformada de Mellin de una función f, ¿de acuerdo? Es esencialmente la integral de 0 a infinito de un polinomio en x elevado a una cierta función
a un exponente S, y S es la variable que está en la transformada de Mellin, multiplicando a f con respecto a la diferencial de x partido por x. O si ustedes quieren, aquí en vez de s, uno podría poner s menos 1. ¿Ya? La diferencial logarítmica. Es como, claro, es una cosa, sí, hay algo ahí que es medio raro. Y lo otro interesante, la otra diferencia importante es que la transformada de Fourier está definida por funciones definidas en todo el espacio, en Rn, y la transformada está definida en todo el espacio en Rn, en una variable distinta que es la variable de Fourier o la frecuencia, ¿de acuerdo? Aquí es bien distinto porque la función f vive sobre una línea del plano complejo y la transformada de Fourier vive sobre otra línea del plano complejo. Entonces, bueno, hay otra complejidad técnica media rara, pero que bueno, con mucha gente joven trabajando con uno termina sacando adelante estas cosas. El viejo truco. De que ellos tienen la fuerza de la juventud y la energía, ¿de acuerdo? Y están dispuestos a meterse en esta cuestión y lo apasiona, a uno también, pero necesita mucho más tiempo para lograr entender. Y esta transformada de Mellin se usa mucho en teoría de números. Yo sé que se usa, viene de la teoría de números, efectivamente, y que ha encontrado muchas aplicaciones en matemáticas discretas, claro. Sí. Y nosotros tuvimos la suerte de que le encontramos esta aplicación en análisis, digamos, en algo concretamente distinto. Y las veces que he expuesto esto frente a matemáticos con experiencia, se han extrañado porque ni siquiera conocían o sea, por lo menos ¿cómo se llama? Los analistas, la gente de análisis. Yo creo que es algo que para ellos ha sido novedoso. Bueno, aquí hay algunas propiedades de la transformada de Mellin que se parecen mucho a las propiedades que tienen la transformada de Fourier. Por ejemplo, ¿qué pasa con la transformada de una homotecia? ¿Qué pasa con la transformada de una exponente? ¿Qué pasa con la derivada de orden K? Que tiene ahí algo parecido a lo que le ocurre a la transformada de Fourier, pero aquí aparece, en vez de los factoriales, que aparecerían en el otro caso, lo que aparece es este símbolo de Porshammer, que es muy parecido, pero es algo que es válido en variable continua. O sea, aquí ustedes ponen un X y un N, porque esto sería como el K factorial de X, ¿ya? ¿De acuerdo? Que es X por X menos 1 hasta por X menos K más 1, etc. ¿De acuerdo? O sea, hay propiedades muy similares, pero que también son muy distintas, digamos, ¿ya? Y lo más interesante es que hay un teorema parecido al teorema de convolución. Entonces uno define la convolución de dos funciones, convolución en sentido de Mellin ahora, y que es esta integral, pero con esta función en x partido por y con respecto a la diferencial de y partido por y. ¿Ya? Esa es la convolución, y lo muy interesante es que está este famoso teorema, que es un teorema muy parecido al teorema de convolución de Fourier, que dice que la transformada de Mellin de un producto de convolución es el producto de las transformadas de Mellin, ¿ya? En la variable S. Bueno, entonces, con esta herramienta desarrollada matemáticamente, nos preguntamos cómo vamos a reescribir nuestro modelo original como una ecuación de convolución. Y para hacer eso, hay que hacer algunas cosas, hay que hacer alguna astucia, hay que hacer un cambio de escala y escribir la ecuación original no en t, sino que en t cuadrado. Hay que introducir esta función g, que es una función que depende solo de la variable z, y esta variable z es raíz de t partido por x. Entonces, haciendo alguna manipulación algebraica de la ecuación, y en particular escribiendo la intensidad de corriente no en t, sino que en un cambio de escala, en donde t pasa a ser ahora t cuadrado, ¿ya? Resulta que nuestra ecuación original se escribe como la convolución entre este núcleo g, que es h en esta función que es la concentración, por x rho. O sea que
la nueva incógnita ya no es ρ, sino que es xρ. ¿De acuerdo? Y una vez que uno ha escrito las cosas como una ecuación de convolución, todo es relativamente fácil. ¿Por qué razón? Porque ahora lo único que queda por hacer es tomar transformada de Mellin a ambos lados y al lado derecho escribir que la transformada de Mellin de un producto de convolución es el producto de las transformadas de Mellin. Después divide. Y después divides. ¿De acuerdo? Es como lo que una fórmula de inversión. es como una fórmula de inversión. Bueno, después, al final, después tienes que aplicar una fórmula de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resolvió el sistema? Bueno, como muy bien dices tú tomas transformada de Mellin a ambos lados. Bueno, hay que usar que es transformada de Mellin de algo que está evaluado en t cuadrado en vez de estar evaluado en t. ¿De acuerdo? Hay que ver qué significa la transformada de Mellin en un punto no en S, sino que en S más 1. Pero bueno, hay que usar las propiedades de la transformada de Mellin y finalmente uno llega a despejar la transformada de Mellin de ρ en S más 1, no en S, pero en S más 1. Y esa es un medio, la transformada de Mellin de lo que uno mide, que es la intensidad de corriente, en ese medio, partido por la transformada de Mellin de G de S. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo uno puede pasar este M al lado derecho? Y para eso necesita que este lado derecho esté en los buenos espacios y ver dónde se puede invertir la transformada de Mellin. Y aquí hay un teorema que hace uso de los espacios con peso y hace uso de un teorema también viejo en transformada de Fourier, que es la identidad de Plancherel, porque la transformada de Fourier ustedes saben que primero se definió por funciones de clase L1, o sea, integrable absolutamente, y que fue Plancherel el que se dio cuenta de que esto se podía extender de manera única a L2 por densidad. Bueno, hay toda una matemática de análisis funcional que hay detrás, y en Mellin se puede hacer algo parecido, y resulta que Mellin efectivamente es una isometría, porque el teorema de Plancherel, en el caso de transformada de Fourier, dice que la transformada de Fourier es una isometría de L2 en L2. Aquí esto es una isometría entre estos espacios que son del tipo L2 pero con peso. ¿De acuerdo? Y entonces eso significa que isométricamente M envía este espacio en este. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿bajo qué hipótesis sobre las variables esto del lado derecho está acá? ¿De acuerdo? Claro, el lado derecho está ahí, de modo que si yo tengo M de algo igual a esto de acá, pueda decir que existe un ρ que proviene de ahí. ¿De acuerdo? O sea, pueda invertir esto. Bueno, y eso permite escribir algunos teoremas, en particular este teorema. Bueno, este es un teorema no muy interesante porque supone que uno conoce ρ. Esta es la resolución más bien del problema directo. ¿Ya? Para el problema inverso es más bien este. ¿Ya? El teorema dice que si I está en este espacio con peso en tiempo, pero también su derivada, ¿de acuerdo? La derivada también tiene que estar en un cierto espacio con tiempo, y lo otro que es una restricción es que el punto de saturación A tiene que ser suficientemente pequeño. Entonces, bajo esas condiciones, uno demuestra la existencia de un único ρ que pertenece a un cierto espacio L2 con peso en espacio ahora. ¿Sí? Esto es lo interesante de la transformada de Mellin, que permite pasar de cosas que dependen de t a cosas que dependen en x. Viven en mundos distintos. ¿Ya? Y lo que uno tiene es esta desigualdad, que la única ρ es menor o igual que una cierta constante veces esta norma de lo que se ha medido, o sea, de la intensidad de corriente, y hay una fórmula explícita para la constante C. Bueno, la demostración ya la hemos visto más o menos.
las partes técnicas hay que hacerlas con mucho cuidado. Tiene 2 puntos. Uno, hay que trabajar teóricamente, ¿no es cierto?, la ecuación asterisco, y después usar bien este teorema de inversión de Mellin. Me lo voy a saltar. Bueno, para terminar, salir de una duda. ¿Cómo, usando esta técnica de la transformada de Mellin, uno puede estudiar el problema original y darse cuenta que está mal puesto? O sea, volvamos a nuestra función de Hill, ¿no es cierto? Y olvidémonos de esta función h. ¿Y por qué no, con la función de Hill, tomar también transformada de Mellin a la ecuación de Mellin a la ecuación original y resolverla usando, ¿no es cierto?, esta técnica de inversión de Mellin? Bueno, la respuesta es más o menos simple y uno se da cuenta de qué es lo que está pasando. Uno se da cuenta que la ecuación asterisco se transforma en prácticamente la misma, solo que ahora en vez de este g hay una función g tilde que en vez de tener h tiene p. ¿No de acuerdo? Y la pregunta es, ¿por qué a esta ecuación 2 asterisco no se pueden demostrar los resultados anteriores? Bueno, y la razón es que melan de g tilde tiene bastante menos propiedades, o es mucho más complicada que, o sea, aplicar ahora el teorema de inversión, ¿ya? Y lo que uno puede demostrar es un resultado bien negativo. Uno puede demostrar que para cualquiera sea el k, o sea, orden de derivación, no es posible encontrar una constante k tal que ninguna de las derivadas de lo que uno mide mayora a ρ. ¿De acuerdo? O sea, es un resultado que demuestra de que el problema no tiene solución, ¿no es cierto?, por mucho que uno tenga control sobre la corriente eléctrica y cualquiera de sus derivadas. O sea, uno podría tener control sobre todas las derivadas y a pesar de eso el problema no se puede resolver, ¿ya?, de manera estable, porque uno igual puede mostrar otro teorema que dice lo siguiente, que dice que si ustedes miden la corriente en un conjunto abierto U, en el cual esta corriente es nula, entonces ρ necesariamente es nula, ¿ya? O sea, como es lineal, lo que está diciendo es que si ustedes están a lo largo de un intervalo U abierto, distinto de vacío, ¿no es cierto?, ustedes tienen dos mediciones que son iguales, pero a lo largo de todo ese tiempo, o sea, a lo largo de todo el U, entonces es porque los ρ son iguales. Eso es lo que se denomina en los problemas inversos un problema de identificabilidad. O sea, en este problema aquí, si ustedes han medido al final del camino dos ondas que son iguales, ¿no es cierto?, es porque la onda incidente en ambos casos es la misma. Porque en los problemas inversos, ¿cuál es el gran problema? De que uno mida dos cosas que son iguales, pero que pueden estar proveniendo de qué cosa? De dos ondas incidentes que son distintas. Y eso es, por definición, algo que está mal puesto. ¿De acuerdo? Está muy mal puesto, porque claro, esto significa que el problema no se puede resolver. O sea, porque uno mide algo y no sabe de dónde proviene. Puede provenir de muchas cosas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que demuestra esto es que sí, efectivamente, si la onda resultante durante un intervalo de tiempo, hay dos ondas resultantes que durante un intervalo de tiempo coinciden, ¿de acuerdo?, es porque la onda incidente original era la misma, ¿ya?
las dos ondas eran. Bueno, la demostración de esto hace bastante uso de variables complejas, de funciones analíticas, hace mucha matemática, es bonita la matemática que hay que usar para demostrar este tema. Bueno, y aquí hay algunos resultados numéricos que los bioquímicos, las corrientes que han medido normalmente tienen esa forma que está ahí, que son funciones más o menos de esta forma. Tienen, al comienzo uno no mide nada, o sea, son lo que tienen un retardo, ¿de acuerdo? O sea, son distintas de cero a partir de un t mayor que un t de retardo, ¿de acuerdo? O sea, al comienzo han llegado estas feromonas, se ha producido la depolarización del cilio olfatorio, o sea, se produce esta entrada y salida de iones positivos y salida de iones negativos, se genera la corriente, pero al comienzo no pasa nada. O sea, al comienzo las mediciones es como que todo estuviese muerto, ¿de acuerdo? Y después se produce un salto grande y termina estabilizándose esta corriente de las cosas que se miden. Y la pregunta es, ¿cuál es la distribución de canales iónicos que generan este tipo de corrientes? Y esa distribución es tal que cerca del cilio, de la base del cilio, no hay canales iónicos, cosa que los bioquímicos no conocían, no sospechaban. Ellos pensaban que lo más probable es que estos canales estuviesen distribuidos de manera uniforme a lo largo del cilio. Y culturalmente ellos siempre asumieron eso. Nunca pensaron que con modelos matemáticos iban a poder entender de que en realidad la distribución de canales a lo largo del cilio está muy lejos de ser algo uniforme, ¿ya? O sea, para ellos eso fue una tremenda sorpresa. Y lo que demuestran los resultados numéricos es que hay toda una zona espacial cerca a la base del cilio donde no hay canales. Después hay una concentración de canales muy grande y hacia la cola del cilio vuelve a decrecer con mucha rapidez, ¿ya? Bueno, esto es un poco lo que les contaba al comienzo, de que el mensaje de que la matemática puede ir más allá de la intuición, que era la intuición en este caso los bioquímicos, ¿no es cierto? Y uno puede explorar territorios a priori inalcanzables. Bien, muchas gracias. Y disculpen la razón. ¿Consultas, comentarios? Yo ya lo hice todo. Sí, me doy cuenta. Sí, fue muy enriquecedora la conversación. No, es muy interesante. Disculpa, la distribución de cilio a la cual hiciste referencia al final. ¿De canales? De los canales. De los canales, sí. Eso es lo que, esta es la respuesta numérica. O sea, este modelo se resolvió con distintos valores de A, y ahora no recuerdo exactamente cuál es el valor de A, pero cualitativamente lo que está diciendo es que la distribución de cilio, o sea, de canales iónicos, es alta en un cierto segmento de espacio. Al comienzo muy poco y después decae bruscamente. Y eso es algo que yo pienso que los bioquímicos aprendieron, digamos. O sea, les cambió su paradigma de cómo eran o de cómo están distribuidos estos canales iónicos sobre la membrana del cilio, desde la base hasta la cola, ¿ya? Y esto fue, o sea, la matemática hace visible cosas que ni con, claro, y que para un microscopio electrónico tampoco lo permite visualizar. O sea, esto no se puede ver fácilmente, y la única manera de hacerlo es analíticamente. O sea, perdón, si uno mira el cilio como una línea. Sí, claro, eso, ¿no es cierto? eso Está exactamente. diciendo que al principio, Unidimensional, al comienzo no hay tiene muchos canales, claro. Después hay una concentración alta y al final nada. Ahora habría que preguntarse por qué es así. Y biológicamente, claro, ¿por qué así? Bueno, eso ya es más difícil de explicarlo, digamos, ¿no es cierto?
Ahora, este resultado se parece, yo recuerdo, a propósito de que conversamos en algún momento de las aplicaciones industriales, no sé si ustedes han escuchado hablar aquí en zona minera de los convertidores tenientes, o estos reactores, estos hornos pirometalúrgicos, que no han escuchado, ¿no? Claro. Pero Sí. Piro Santander. Ah, sí, eso sí. Lo que pasa es que ahí, estos tienen lo que le llaman unas tuberías, por las cuales se inyecta el oxígeno, que ayuda a que se haga la combustión al interior de esta sopa, ¿no es cierto?, de cobre fundido, ¿de acuerdo? Y a la entrada de la tubería, al llegar al convertidor, las temperaturas es del orden de los 1000 tantos grados, ¿de acuerdo? Y que es la temperatura interior de la sopa, 1350 grados me parece que son. Pero estas tuberías se tapan, se produce una acreción y tienen que estar constantemente punzando. Entonces una gran pregunta que existía dentro de la tecnología minera, ¿saber cuál era la temperatura ahí? Porque no podía ser 1350 porque en ese caso no se taparía, porque ahí habría sopa de material fundido, ¿de acuerdo? Sino que ahí tiene que bajar enormemente la temperatura. Tiene que ser tal que se produzca la solidificación, ¿de acuerdo? Y esa pregunta, eso no se puede medir, porque tú no puedes llegar con un termómetro a ese punto. Porque claro, el termómetro no se puede medir esa cuestión porque son temperaturas demasiado altas y además en un momento llega a estar en contacto con la sopa, entonces, y eso solo se puede medir con modelos matemáticos. Bueno, es una analogía, sí, claro. Los genes son cadenas de nucleótidos y, Sí. y generalmente en los extremos tienen nucleótidos que se llaman codones, que no tienen ninguna significación desde el punto de vista genético. Que lo que ¿Qué hacen son ahí? de tapón, Claro. cada vez que va pasando el tiempo tú vas envejeciendo, Sí. tus cadenas, Claro, el ese telómetro, tapón claro. se va, los telómetros, se van acortando. Entonces da la impresión de que El fuera telómero, algo, claro, se va acortando. algo análogo. Parecido a eso, claro, podría ser, claro. Pero son cuestiones que, no sé si ustedes se dan cuenta, y esa es la belleza de la matemática, que te permite, no sé si ver exactamente, pero te acerca a qué está pasando. A algo que tú no lo puedes medir, no lo puedes ver, lo sientes simplemente, pero lo tienes que sentir a través de la matemática, o sea, a través de un modelo complejo, ¿no es cierto? Pero tú no, claro, sabes lo que pasa, pero no sabes qué está pasando, claro. No Pero tiene- le sugieres al otro algo que mirar, digamos. O sea, le estás Y diciendo en el fondo. Tú le estás algo diciendo, pasa. mira, esto podría ser de esta forma, eso es lo que entrega el modelo matemático, y explica cosas, ¿no? Claro, me recuerdo también el problema de las vibraciones tubulares al interior de los condensadores nucleares de las centrales, en donde en un determinado momento en EDF en Francia se dieron cuenta de que la estructura se ponía a vibrar y los tubos que vibraban principalmente eran los que estaban en el borde del condensador, ¿ya? Estos cuestiones tubulares que lo que hacen es enfriar el vapor de agua y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y fue con análisis espectral y con un modelo matemático que lo que se vio que justamente la función propia asociada a los primeros valores propios de la estructura estaban todos concentrados en el borde. Y ahí era donde se producía la... Entonces, la matemática permite justamente, de repente, a través de modelos, ver cosas que en la práctica, porque todos estos condensadores, estamos hablando de cuestiones de 50 o 40 metros de altura y con 15.000 tubos dentro, digamos. Y la pregunta es, ¿por qué diablos los que vibran
son los que están en el borde y no los de dentro. Bueno, hay un modelo matemático que permite explicar esas cosas. Y bueno, esa es la belleza o digamos, la magia que tiene la matemática, ¿no es cierto?, que permite hacer visible lo que aparentemente parece que es muy invisible. O explicar la razón de las cosas. O explicar, claro, la razón de las cosas. O dar pistas, por lo menos. Dar una pista, claro, dar una pista de qué está pasando. ¿Ah? Y los ejemplos son innumerables, así eso es lo interesante que tiene. Esa es la poco razonable eficacia de la matemática. Exactamente. No, que no para claro. Bueno, esa es la poca, claro, eso lo dijo efectivamente Einstein. Exactamente, que dijo que no podía entender cómo diablo, ¿no es cierto?, la matemática podía... Y una situación ideal, porque son situaciones ideales que no corresponden con la naturaleza, pero que sin embargo son eficientes de una manera inexplicable. Inexplicable, claro. Son capaces de lograr respuesta a cosas que a priori parecía imposible hacerlo. Bueno, esa es la gracia de la matemática. Ha sido una fantástica charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y de poder lograr esta afinidad de pensamiento, ¿no es cierto?, y de contribución a la cultura de nuestro país. Gracias, agradecemos de nuevo.